Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que siempre con las computadoras nos llegamos al punto en el que por alguna razón la computadora se pone lenta. Los programas empiezan a no responder. ¿Por qué razones puede pasar esto, no? Bueno, hoy quédate que te voy a dar 10 razones por las que la computadora se puede ralentizar y cómo hacer para poder solucionarlas. Quédate que va a estar muy interesante. Arrancamos. Muy bien, en primer lugar hay que saber que la computadora cuando inicia, ¿sí? Cuando arranca Windows, también suele arrancar con un conjunto de programas que tenemos instalado y que se inician automáticamente con el Windows, complicando así más que nada el arranque y llenando la memoria de manera prematura. Esto es lo que pasa cuando quieren cruzar la puerta al mismo tiempo. ¡Muévete, cabezón! Muy bien, como para poder saber qué programas son los que están iniciando con tu computadora, nosotros lo que tenemos que hacer es ingresar al administrador de tareas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a darle clic derecho a la barra de tareas acá abajo y vamos a elegir administración de tareas. Una vez que estemos acá adentro, vamos a tener varias pestañas y si vamos a la pestaña de inicio, acá mismo podemos ver cuáles son los programas que inician con nuestra computadora. Lo ideal sería deshabilitarlos todos. Simplemente tomas uno y le das clic derecho a habilitar o deshabilitar correspondientemente. Muy bien, y con eso estaría la configuración de inicio. Eso quiere decir de que la computadora a partir de ahora va a arrancar de una manera más liviana y va a dejar de consumirte memoria RAM desde un inicio. Muy bien, vamos al segundo punto que podría estar ralentizando tu computadora. El segundo punto es algo muy común y es que el disco rígido se empieza a llenar. Muy bien, ¿qué estaríamos haciendo entonces para controlar el espacio en disco rígido? Nosotros tenemos que abrir una ventana, ya sea esta por ejemplo, una ventana cualquiera, y a la izquierda vamos a tener varias ubicaciones como lo son escritorio, descargas, etc. Y hay uno que se llama este equipo. En este equipo literalmente van a estar viendo lo que son los discos rígidos, ¿sí? Estos son los que guardan almacenamiento, ¿sí? Básicamente. Y si alguno de estos discos está lleno, ¿sí? Vos acá podría aparecerte uno solo o te pueden aparecer varios según si tengas más de un disco, si está particionado o dividido. Pero la cuestión es que el disco C, que suele ser el disco local que tiene el Windows, si se llena a tope, el sistema empieza a funcionar mal. Así que ahí va a tocar eliminar archivos. El tercer punto es un punto que estuvimos viendo en estos días y es básicamente identificar si tenés un HDD o un SSD. ¿Sí? Ya sabemos que el SSD es mucho más rápido que un HDD, pero ¿cómo podemos saber si nuestro equipo contiene uno o el otro? Bien, para resolver esto también podemos ver en el administrador de tareas, así que clic derecho a administrador de tareas y nos vamos a la parte de rendimiento, donde acá vamos a poder estar viendo los discos rígidos puntualmente. Y acá arriba a la derecha nos va a marcar qué modelo es de disco rígido. Entonces acá podemos deducir si es un disco rígido mecánico o sólido. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo un SanDisk M2 que es un disco sólido, pero en este caso no es SATA, sino que es uno que es más del tamaño de un pendrive. Y el disco 1, que es otro disco que sí tengo el SATA, también es un SSD. En este caso me aparece acá arriba Adata Falcon. No me dice puntualmente si es un SSD, pero si yo lo busco en Google, claramente me va a indicar que es un disco SSD. Muy bien, seguimos con el paso número 4, un virus o malware. Y acá yo también quiero hacer una distinción en particular. Obviamente, los virus afectan a la computadora y pueden ralentizar tu computadora. Pero también así lo pueden hacer los antivirus. Así que yo en lo particular recomiendo no tener ningún antivirus, porque ya Windows 10 y Windows 11 tienen lo que es Windows Defender, que creo que es más que suficiente como para poder mantener los virus a raya, o por lo menos en un principio, mientras tanto vos sepas dónde te estás metiendo, ¿verdad? En este caso, bueno, comprobamos que tenemos algún virus, lo ideal sería pasarle algún programita como Malwarebytes, sí pasar algún antivirus para comprobar que no existe ningún tipo de virus. Pero si tu computadora se ralentiza y sabes que no es por un virus y tenés un antivirus,
es posible que el antivirus te esté comiendo recursos para poder funcionar y por ende hace la computadora un poco más lenta. El quinto punto son los drivers, ¿sí? Ahora acá toca saber qué son los drivers, así que los drivers son básicamente los archivos necesarios para hacer funcionar los dispositivos de tu computadora. Son los que el Windows necesita aprender para poder utilizar esa herramienta en cuestión. Te doy un ejemplo. Suponete de que vos a tu computadora le instalaste una placa de nueva de video, ¿sí? Pero tu computadora en principio no sabe cómo utilizar esa placa de video a su favor. Entonces requiere de unos drivers, ¿sí? Que son básicamente archivos que se instalan en el Windows y le dicen al Windows cómo hacer para funcionar ese dispositivo correctamente, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos saber si nuestros drivers están actualizados? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es venir acá al inicio o al buscador y buscar dispositivos. Y nos va a aparecer el administrador de dispositivos. Una vez que ingresemos acá, vamos a poder ver exactamente todos los dispositivos que tiene la computadora. Por ejemplo, acá tengo adaptadores de pantalla, acá podemos ver que tengo una placa de video, podemos ver las cámaras, ¿sí? Vemos que tengo 2 cámaras instaladas, etcétera, ¿sí? Si en alguno de estos tenemos algún símbolo de admiración, ¿sí? Como una alerta o algo por el estilo, es probable que esos drivers no estén actualizados. ¿Cómo lo actualizamos? Bueno, podemos hacer clic derecho, actualizar controlador, y en el caso de que Windows no te lo pueda resolver, hay que buscar desde la página del fabricante el driver correspondiente e instalarlo. El sexto punto que pueden ralentizar tu computadora. Y resulta que nosotros habitualmente para navegar en internet utilizamos Google Chrome y la mayoría de navegadores trabajan con Chromium, que sería el núcleo de Chrome. ¿A qué voy con esto? En que la mayoría de navegadores, a medida que más ventanas o más pestañas abras, más RAM consume. Y de hecho, el Google Chrome crea un proceso nuevo cada vez que vos abrís una pestaña nueva. Esto quiere decir que cada vez más se llena la RAM. Así que tener tu Google Chrome lleno de pestañas probablemente sature la memoria RAM y consuma muchísimos recursos de tu equipo, por ende lo haga más lento. Muy bien, vamos al punto número 7. Vamos a hablar sobre los equipos que se sobrecalientan, ¿sí? Si vos, obviamente, y más ahora que empezamos el veranito, empezás a notar que la computadora empieza a calentar más de lo habitual y que por ende también empieza a funcionar más lento, es justamente por el sobrecalentamiento. Me explico. El microprocesador, que ya lo estuvimos viendo en videos anteriores, justamente al trabajar produce mucho calor. Y mientras más trabaje, más calor produce. Por eso, cuando nosotros armamos los equipos, le incluimos una pasta térmica y un disipador para que todo ese calor se vaya del equipo. Sin embargo, con el tiempo las pastas térmicas suelen secarse, por lo que hay que hacerle un mantenimiento, hay que abrirla, hay que cambiarle la pasta. O por ejemplo, en los equipos más que nada los de escritorio, que suelen acumular mucha tierra, mucha mugre, pelusa y demás, es recomendable hacerles limpieza cada 3-4 meses por lo menos. Muy bien, el octavo punto podría ser la fragmentación de discos, pero ojo, en este caso solo aplica a discos rígidos mecánicos, ¿sí? En el SSD no se hace defragmentación. ¿Y qué es la defragmentación? Bueno, es básicamente acomodar todas esas celdas con información de una manera ordenada para que la computadora pueda ubicarlos fácilmente. Para hacer la defragmentación de disco rígido, nosotros lo que vamos a hacer es abrir acá abajo y vamos a buscar defragmentar. Y acá tenemos la opción de defragmentar y optimizar unidades. Si nosotros le damos clic ahí, vamos a poder elegir qué disco queremos defragmentar, lo vamos a seleccionar y lo vamos a optimizar. No tendría más ciencia que eso. Recordemos que esto se hace solamente en discos mecánicos, por lo tanto esta opción de defragmentar los discos toma bastante tiempo. Vamos al noveno punto, en el que vamos a hablar más que nada de software pesado o mal optimizado. En este caso, bueno, obviamente va a ser particular de cada software que utilices,
pero existe una posibilidad de que el mismo software no esté optimizado o que tenga algunos problemas de rendimiento. En este caso, lo que más te recomiendo es que a medida que lo estés utilizando, vayas chequeando en la parte gráfica de lo que es el administrador de tareas, así puedes identificar fácilmente qué es lo que este programa más está consumiendo. Si te está consumiendo más RAM, si te está comiendo más procesador o uso de disco rígido también. Y por último y para terminar, vamos a hablar del punto número 10, que es el de la poca memoria RAM. Como dijimos anteriormente, el mínimo recomendado memoria RAM en Windows 10 y en Windows 11 es de 8 y 16 GB correspondientemente. Siendo sincero, Windows 10 puede funcionar con menos de 8 GB sin relativo problema, pero el margen de rendimiento es muy bajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vos tenés 6 GB de RAM y tenés Windows 10, apenas vas a poder contar con 1 GB o 1,5 GB libre para poder trabajar. Esto es muy limitado, ya que abriendo el Chrome y 2 cositas más, ya esa memoria RAM llega a tope y tu computadora se va a ralentizar. ¿Qué solución tenemos para esto? Bueno, la única opción que tenemos es aumentar la memoria RAM. Porque a decir verdad, hay una solución alternativa que te ofrece Windows, que es virtualizar memoria. Esto quiere decir usar disco rígido, una parte del disco rígido, como memoria virtual. Pero no suele ser tan efectiva como parece. Muy bien, con esto concluimos todos los pasos. Te voy a tirar un pequeño dato y bonus track, y es que no necesariamente necesitas formatear cada vez que la compu se ponga lenta. Aún así es recomendable hacerlo una vez por año, una vez cada 6 meses, pero hoy en día ya no es necesario al 100% formatear si la compu se te vuelve lenta. Fíjate todos estos puntos, fíjate en qué la podés optimizar, y si la compu recupera, mucho mejor. Y si no recupera, y bueno, haces un formateo y listo. Tampoco que pasa nada. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame tus comentarios acá abajo, a ver qué opinás, si te fue de ayuda todo esto. Te recuerdo también de que ofrezco servicios particulares, tanto de manera personal como a nivel empresa. Así que tenés el contacto acá abajo para que me mandes un mensajito si estás necesitando ayuda. Dicho todo esto, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau chau.